Hola, soy Óscar Enviz. En este vídeo vamos a mostraros cómo hacer el montaje del enganche y el kit electrónico en este Nissan Qashqai. Antes de comenzar, nos colocaremos todas las piezas que componen el enganche y de un solo vistazo y con la ayuda del manual veremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. En esta ocasión vamos a montar una bola desmontable vertical. Para la instalación del enganche tendremos que desmontar previamente el paragolpes. Para ello vamos a subir primero el coche. En la parte inferior del paragolpes quitaremos las grapas que sujetan este. Estas dos grapas de aquí no son necesarias desmontarlas. También aprovecharemos, al tenerlo levantado, a desenchufar los conectores del paragolpes. Los tenemos en esta zona de aquí. Para poder desmontar el paragolpes tendremos que quitar esta moldura del paso de rueda. Introduciremos la espátula plástica en el lateral, haciendo que salgan las grapas que van a presión. En alguna ocasión podemos encontrarnos como esta que nos sale a la primera. Nos ayudaremos de un destornillador plano pequeñito para poder levantarla. Para no retirar el paso de ruedas completamente, pongo un taco de plástico en esa zona de ahí. Ahora tendremos que quitar el tornillo que lo sujeta lateralmente. En el lado derecho repetiremos los mismos pasos. Para el siguiente paso abriremos el portón y nos encontramos dos tornillos a cada lado del paragolpes. Terminado este paso, podremos hacer un poquitín de palanca a la altura donde van los tornillos, sacar el resto de grapas que sujetan lateralmente y tirar hacia afuera. Repetimos la operación en el otro lado y como ya tenemos previamente desenchufado los conectores del paragolpes, ya lo podemos retirar fácilmente. Pondremos la pieza del lado derecho, que es la que no lleva marcas, sujeta con los tornillos, con arandela de ala ancha, y ahí tenemos los tres tornillos. En el lado de la izquierda, que reconoceremos la pieza, gracias a esta muesca que tiene hecha. Colocaremos el cuerpo central del enganche, teniendo en cuenta que el tornillo pasante lo pondremos en esta parte de aquí. Y a continuación le pondremos la tuerca. En el lado de la derecha haremos exactamente lo mismo. El tornillo de 12 con arandela Grower lo pondremos en el punto que lleva la rosca en el interior del tubo y lo mismo en el lado de la derecha. Colocaremos la bola y en el lado de la derecha le pondremos los tornillos de 12-25 con la arandela Grower. Tornillo de 12-25 con arandela Grower en la parte superior. En el tornillo de la parte inferior usaremos la anilla de seguridad con el soporte de base de enchufe, que en esta ocasión lo colocaremos en este punto de aquí y lo pondremos con el tornillo de esta forma. Terminado de ajustar todos los tornillos, procederemos a dar el par de apriete. La ventaja que al ser todo tornillos de 12 lo pondremos a 87 Nm. Momento de la parte del kit electrónico. Podemos montar un kit específico, el cual va conectado a un conector que veremos a continuación, o podemos conectar, como es el caso, un kit Aragon Pro, el cual conectaremos igualmente que el kit específico
Y ahora os mostraré lo sencillo que es en este vehículo. Para localizar el conector que os comentaba, tendremos que destapizar el lado izquierdo. Quitamos primeramente esta piececita plástica para poder extraerlo cuando quitemos las grapas. Quitamos la grapa de la izquierda y quitamos la grapa de la derecha. Con la ayuda del sacagrapas lo introduciremos entre la goma y la pieza plástica. Haremos un poco de presión sobre los puntos que lleva las grapas. Al otro lado. En el lateral encontramos la pieza de apoyo de la bandeja del maletero que va sujeta con 2 tornillos. Y para poder retirar el tapizado quitaremos 2 grapas, una en este lateral y otra aquí en el interior. Para poder acceder y grabar mejor el conector, yo lo voy a destapizar completamente. Quitaremos esta grapa y dejaremos el tapizado de tal forma que podamos pasar el cable hasta la parte superior. Este tapón es el que vamos a usar para introducir en la manguera de la instalación electrónica. Lo pasaremos por aquí y dejaremos sujeta la centralita en la parte posterior de esta chapa. Y en el conector es donde realizaremos todas las conexiones. En la parte trasera izquierda, en la parte exterior, junto a la rejilla de ventilación, vemos el tapón que os comentaba anteriormente. Introduciremos por ahí la manguera. Con la ayuda de la goma incluida en el kit, quedará completamente sellado. Para colocar la sujeción de base de enchufe, este sistema plástico va de la siguiente forma. La pestañita sobre la ranura, el tornillo va por detrás con una arandela y la otra arandela la ponemos aquí con la tuerca. Apretaremos lo suficiente para que suba y baje sin problemas. Sujetaremos los tornillos y la base de enchufe dejaremos la apertura lateral para evitar recortar el paragolpes. Con la ayuda de una brida sujetaremos sobre el orificio que vemos aquí. De esta forma el cableado nos quedará de forma lateral, evitando que colisione y se nos queme con el escape. También le vamos a poner otra brida en esta posición de aquí para evitar que el cable toque con el escape. También con ayuda de bridas hemos sujetado el cableado al propio del vehículo. Como podéis ver, tenemos la goma que nos ha quedado perfectamente sellada. Hemos pasado el cableado por aquí y tenemos tanto el positivo directo como el de contacto, que si lo necesitáis tenéis los kits disponibles en nuestra página web, y la centralita con el adhesivo, que en este caso la vamos a sujetar por detrás aquí. Las masas las colocaremos directamente a carrocería con un tornillo autorroscante. Hemos desconectado el conector de la preinstalación. Vemos un cable un poco más grueso, de color marrón claro, el cual es el positivo directo. Yo le he puesto un fastón y a la instalación nuestra también, y ahora le vamos a proteger con la funda, tanto uno como el otro, y así los conectamos entre sí y ya tenemos positivo para nuestra instalación. El resto de señales las tenemos todas aquí. En el cable verde conectaremos el intermitente izquierdo, que es el cable amarillo de nuestra instalación. En el cable azul conectaremos el intermitente del lado derecho. Acordaros siempre que aunque yo os nombre aquí colores y posiciones, siempre tenéis que comprobarlo y verificar que son las correctas. En esta preinstalación encontraremos un solo cable para las luces de posición. En este caso es el cable marrón, donde conectaremos tanto el negro como el marrón.
Como siempre os digo, las fichas las colocaremos de forma escalonada. Así conseguiremos una instalación más limpia. El cable naranja es la señal de freno, donde conectaremos el cable rojo de nuestra instalación. Primer clic a mano y lo siguiente es hacer presión con el alicate. Tenemos que ver que la ficha queda completamente enrasada y no sobresale nada de la zona transparente. En el cable verde claro conectaremos la señal de marcha atrás, que es el cable naranja de nuestra instalación. Fijaros siempre que el cable, a través de la zona transparente, veamos que va completamente recto, si no, no estaremos cogiendo bien la señal y podemos tener un problema a la hora de hacer el conexionado. Ahí está haciendo buen contacto. Y para terminar, el cable amarillo, que es la señal de antiniebla, el cual conectaremos directamente al cable azul de nuestra instalación. Volvemos a conectar el conector como estaba y a continuación hacemos la comprobación de las luces. Realizado todo el conexionado y antes de encintar y proteger la instalación, comprobaremos que funciona correctamente. Encintaremos y protegeremos las conexiones realizadas anteriormente. Terminado de tapizar la parte interior, solo quedará montar el paragolpes. No os olvidéis de volver a conectar los conectores de los sensores del paragolpes. Y para finalizar realizaremos el pequeño recorte que tenemos que hacer en la parte inferior, el cual no va a ser visible. Es para salvar lo que es la pieza de bola del extraíble vertical. En esta ocasión voy a usar un taladro y con el lateral de la broca realizaremos el recorte. Una vez realizado el recorte, nos quedará afinarlo en esta ocasión con un estropajo de fibras. Y con esto finalizamos el vídeo de hoy. Hasta el siguiente.